Bien, retomando el tema de energía de enlace, que era lo último que habíamos visto en la clase anterior, vamos a agregar algunos conceptos que faltaron para completar esta parte de energía de enlace. Y había un ejercicio también que quedó pendiente, la segunda parte la vamos a hacer al final de la clase, relacionada con este tema. Bien, en el tema de energía de enlace apareció una ecuación que nos relacionaba la energía de enlace con el defecto de masa. Ese defecto de masa era la diferencia que había entre la masa de las partes de algún átomo tomada de forma individual y a todo el átomo junto. Entonces ese es el delta M, el defecto de masa. Ese defecto de masa tiene un equivalente en energía mediante esta ecuación. Es la ecuación que escribió Albert Einstein de equivalencia energía-masa. Entonces, fíjense que la energía, acuérdense que se medía en joules, de lo que ustedes recuerdan, la masa en kilogramos y eso que es la velocidad de la luz al cuadrado está en metros por segundo. Pero muchas veces nosotros el defecto en masa lo vamos a tener no en kilogramos, sino que van a ser en unidades de masa atómica, la cual se abrevia con la letra U minúscula. Entonces, ahí en lugar de aplicar esta fórmula, se va a hacer de otra forma, porque no pueden poner aquí esa unidad de masa atómica y acá multiplicado por algo que tenga unidades de metros por segundo. ¿Por qué? Porque no tendría consistencia las unidades, después no sabemos con qué unidades saldría la energía. Entonces ustedes en el caso de que tengan la masa en unidades de masa atómica, hay un factor de conversión equivalente que me relaciona las unidades de masa atómica a lo que equivalen eso en megaelectronvoltios. Y una unidad de masa atómica equivale a 931.5 megaelectronvoltios. Entonces, si ustedes quisieran convertir de unidades de masa atómica a megaelectronvoltios, o sea, cuando estuvieran pasando el defecto de masa a energía, tendrían que multiplicar por este factor de conversión. Por ejemplo, si ustedes tienen 12 unidades de masa atómica, se multiplica por este factor. ¿Por qué? Porque las unidades de masa atómica están abajo para que se cancele. Por ejemplo, acá tienen 12 unidades de masa atómica, se multiplica por este factor de conversión. Entonces la U se cancelaría con la U y se multiplica el 12 por esto y las unidades me quedarían de megaelectronvoltios. Y eso es lo más común, lo más probable que estén haciendo esa conversión. También hay otra conversión posible, que sería de megaelectronvoltios a unidades de masa atómica. En este caso, sería multiplicar por 1 y dividir entre 931.5. Ese sería el caso que ustedes tuvieran que convertir megaelectronvoltios a unidades de masa atómica, pero lo más probable es que usen la de arriba, que conviertan unidades de masa atómica a megaelectronvoltios. Entonces aquí están los dos factores de conversión. Entonces, si se fijan, esto más bien es más fácil que esta fórmula, porque aquí solo aplica un factor de conversión. Si ustedes tienen su masa en unidades de masa atómica, sería con este factor de conversión. Si tienen kilogramos, que va a ser bien raro, sería con esta fórmula. La relación de energía-masa. Y esto también es una relación de energía-masa, pero cuando tienen, sus unidades en unidades de masa atómica y las energías en megaelectronvoltios. Otra cosa que quiero agregar de la clase pasada, me pareció bastante útil el dibujo que aparece en el libro, que me explica por qué tienen diferente masa el núcleo que las partes por separado. Que por la intuición que nosotros tenemos, debería ser lo mismo, por las cosas a gran escala. Si juntamos todo, sería como la suma de sus partes, pero en escala atómica no es así. Por ejemplo, en núcleos pequeños, este aquí parece un núcleo de helio, 2 protones y 2 neutrones. Incluso ayer se hizo el cálculo, ¿verdad? Que daba 28.30 megaelectronvoltios el defecto de masa. El defecto de masa está en unidades de masa atómica, pero ya convertido en megaelectronvoltios eran 28.30 megaelectronvoltios. Estos 28.30 megaelectronvoltios, ¿qué significa esa diferencia? Que para que este núcleo que está estable, ustedes lo puedan separar,
Él está bastante estable, esto está unido, ¿verdad? Incluso el helio es relativamente bastante estable. Significa que a este núcleo usted le tendría que agregar esta energía, 28.30 milielectronvoltios para poderlo separar. Tendrían que aplicar cierta energía para separarlo. Entonces, estos tienen bastante estabilidad y si ustedes lo quisieran separar, hay que agregar energía. Y entonces, bueno, eso es, estos 28.30 son la energía que se requiere para separarlo. Y acá hay una gráfica que aparece en el libro que se la voy a explicar, ¿verdad? Porque puede ser que esté difícil de entender. Había estas dos fórmulas. Esta gráfica se relaciona con energía de enlace por nucleón, con esta de aquí. La energía total del enlace era esta. El defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado me da la energía total del enlace, que es esto. Esto si lo tienen en joule por kilogramos, también podrían encontrar el factor de conversión. Eso nos da la energía total del enlace. En el caso del helio eran 28.30. Pero si ustedes quieren la energía por nucleón, sería dividir ese valor de la energía total entre el número de nucleones. Los nucleones o nuclidos son las partículas que están en el núcleo, que son la suma de los protones y neutrones. En el caso del helio son 4. Entonces sería dividir 28.30 entre 4. Eso da algo alrededor de 7 y algo, ¿verdad? Acá lo tienen. 7, 28.30 entre 4, 7.75 me parece. Entonces, acá lo tienen. Si se fijan que hay estos dos, se estarán preguntando si el helio es el segundo, ¿qué serán estos dos? Quizás este de aquí, me parece que este es el hidrógeno y este que está aquí, algún isótopo del hidrógeno, como el ditrio, creo que es el ditrio, el que tiene dos. El hidrógeno es un protón más un electrón. Y está esta otra isótopo que sería un protón, un neutrón y un electrón, pero este es menos común en la naturaleza. Después acá tienen el helio. Entonces, si se fijan, energía total de enlace por nucleón, a medida que va aumentando el número de nucleones, la energía va subiendo. Y después empieza a disminuir. Y tiene un máximo aquí alrededor del hierro. El calcio, el hierro, no recuerdo cuál es este de KR. Incluso estos son como los más altos, pero estos otros de aquí. Significa que ellos tienen la mayor de energía de enlace, o a veces también llamada energía de ligadura. Y eso es una medida de qué tan unido está el núcleo. Entonces, como estos elementos, el núcleo no está bien fuertemente unido, va a ser bien difícil que ustedes lo separen. Se requeriría mucha energía para separarlo. Pero a medida que acá va aumentando, el número de nucleones disminuye. Es por eso, por ejemplo, que acá aparece el uranio, que ya es más baja comparada con el hierro. Entonces, de cierta manera, sí se puede separar los nucleones de esto. Y en realidad es lo que se utiliza, ¿verdad? Para separar por ejemplo, una central nuclear, cuando se está haciendo energía nuclear con el isótopo 235 del uranio. Creo que este es el uranio normal, o sea, el uranio 238, que es bastante estable. Supongo que el otro uranio, 235, tiene aún más baja energía de enlace por nucleón. Por lo tanto, el núcleo no está tan unido y con un poco de aporte de energía que le den, lo van a poder separar y logrando liberar aún más energía. Y ese es el principio de cómo se separa el núcleo. De hecho, el del uranio, la energía que se aporta es mediante neutrones. Los neutrones colisionando van separando el núcleo del uranio. Ese núcleo del uranio que se separa también genera nuevos neutrones que siguen separando los demás restantes núcleos de uranio. Y por acá, para elementos como el hidrógeno,
también hay baja energía por nucleón. Entonces, en el hidrógeno eh, se puede producir la fusión nuclear. La fisión es separar el núcleo y en la fusión es unir el núcleo. O sea, unir núcleos. Por ejemplo, de hidrógeno se van uniendo núcleos y formando helio. Eso es lo que generalmente está pasando en el Sol. El Sol tiene mucho hidrógeno y por toda la presión que hay ahí, ese hidrógeno se llega a unir y forma nuevos núcleos de helio, por ejemplo, y de otros materiales también, pero en mayor cantidad de helio, y eso está liberando energía constantemente. Bueno, básicamente esta gráfica lo que nos hace es interpretar que hay núcleos que están más unidos, como estos, como el hierro, el calcio, y otros como el uranio o el hidrógeno, que no están tan fuertemente unidos. Y va a poder hacer que se separen, o incluso en el caso del hidrógeno, que ocurra la fusión y formen, por ejemplo, helio. Esto no les va a venir en examen, ¿verdad? Sino que es como conocimiento general, ¿no? Ese tipo de cálculos de si el uranio se separa. Eso es para que conozcan esta gráfica nada más de la energía, interpretar la verdad, que decía energía nace por nucleón. Bueno, eso era lo que estaba como, que faltaba de esta energía de enlace. Ahora miramos el tema de dosis. Miren, en el tema de dosis hay como distintas clasificaciones. Se puede ir clasificando en base a como en qué aspectos se está midiendo esa dosis. O sea, dónde fue medida. Por ejemplo, esta primera que tenemos, la pongo en primer lugar, casi no se usa, pero fue la primera que se describió cuando se empezó a tratar con radiación. Se midió en base a la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes tienen una pastilla de algún material radioactivo, pero que ya hicieron en el laboratorio, ¿verdad? De esto, de laboratorio de biofísica, de radiación, ustedes ahí lo que están viendo es la exposición, porque lo que están viendo es en el aire. ¿Cuánta ionización provoca en el aire? Ahí en el libro también aparece la parte de detectores. Sería bueno que la lean, es como una página y creo que también en el laboratorio les explicaron algo. Entonces, el Röntgen se basa en la exposición. Y originalmente se midió qué tanta ionización produce en el aire. Este proceso de ionización consiste en arrancar ciertos electrones, porque los electrones, los más externos de algunos materiales, no están tan fuertemente unidos al núcleo. Entonces los pueden arrancar. Cuando ustedes arrancan electrones de algún material, el material se ioniza. Eso quiere decir que el átomo ya deja de ser átomo y pasa a ser un ion. Puede ser cation o anión. En estos casos pasa a ser un anión. Entonces le pueden quitar electrones o agregarles, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se midió, lo que mide el Röntgen es qué tanto ioniza el aire. Y, y la unidad de un Röntgen es cuando al aire se le ioniza con esta cantidad de energía. De 2,58 por 10 a la menos 4 coulomb por kilogramo. Cuando se le aporta esta cantidad de energía o esta cantidad de ionización al aire, ahí tenemos un Röntgen de energía. Este no lo vamos a estar usando mucho porque para efectos biológicos o daño de radiación no tiene mucha importancia porque qué tanto le afecte al aire no nos está diciendo cómo afecta a algún organismo vivo, sino más que todo nos está dando como una idea de la potencia de la fuente, porque si afecta bastante al aire a sus alrededores, la fuente es bastante potente, la que está produciendo esa, esa radiación, ¿verdad? Y por lo tanto ionizando el aire. Después ya tenemos una que sí nos interesa más, que es el RAT, el cual se le denomina dosis de radiación absorbida y es un tipo de dosis que mide cuánto absorbe. La anterior es
cuánta exposición provoca en el aire. Esta es cuánto absorbe. Y un rad se define como la energía de radiación equivalente a 10 a la menos 2 joule por kilogramo. Esto es 0.01 joule por kilogramo de material absorbente. O sea, ya cuando llegó al material por lo general, como ya está haciendo dosis de radiación absorbida, se está hablando de algún material biológico, que puede ser la piel humana, ¿verdad? Las células de la piel humana, de algún animal, alguna planta. Entonces ese material absorbente, lo que más nos va a interesar es cuando, o sea, desde el punto de vista de ustedes, que están estudiando medicina, es biológico, ¿verdad? Porque también podría ser una dosis absorbida en un hierro. El hierro se usa en centrales nucleares, entonces la radiación puede afectar las propiedades del hierro. Entonces también se podría hablar de dosis absorbidas en materiales, aunque a ustedes lo que más les interesa es en materiales biológicos. Entonces esto se relaciona con el daño biológico que produce la radiación. Esa radiación produce el daño biológico porque ioniza las células, entonces les está arrancando electrones por lo general. Y eso, con muchas dosis, con una elevada exposición, puede ser cancerígeno, estar dañando tanto las células. Por ahí les habla más del efecto biológico en el libro, entonces les recomiendo que lo lean. Antes de hablar de dosis, les habla de daño biológico. Y por aquí tenemos una imagen que nos ilustra como lo que se está hablando de dosis absorbida. Supongo que estas ondas que están aquí son como la radiación, llegan a algún material biológico y transfieren energía, ionizando el material que toca, que en el caso biológico pueden ser células. Lo que pasa es que este RAT, dosis de radiación absorbida, no es una unidad del sistema internacional. La que sí es una unidad del sistema internacional es el Gray, y se define como eh, cuánta energía se necesita para ionizar cierta cantidad de material. Entonces, eso es cuando se aporta un joule de energía para ionizar un kilogramo. Entonces, un Gray equivale a un joule por kilogramo. Y lo que vendría a ser lo mismo que 100 rats. Miren que el rat era 10 a la menos 2, que es 0.01 joule por kilogramo. Y esta es la energía necesaria cuando se aporta una energía de un joule para ionizar un kilogramo de cierto material. Entonces, ahí se está aplicando un Gray de unidad de radiación. Estas son dosis de radiaciones. Entonces, en el sistema internacional se trabaja con esto de Gray. Y un Gray equivale a 100 rats. Aquí el rat cuando está en plural me faltó agregarle la S, rats, con S al final porque ya son 100. En singular sí sería un rat, pero si son 100 rats. Después, esa era dosis absorbida, el concepto anterior. Después tenemos otra dosis que es dosis efectiva. Y se mide esta dosis efectiva, la unidad que se usa es el REM, que es Rad Equivalent Man. Y es o Rad equivalente en hombre. Entonces esto está relacionado con una pregunta que me hizo una alumna, creo que el jueves, que me preguntaba cuál tipo de radiación provocaba mayor daño. Entonces, esta dosis efectiva en realidad es más importante o más útil que la anterior, porque la anterior solo es absorbida, pero no me está diciendo qué tipo de radiación es. Y esta, la dosis efectiva, sí considera la radiación, el tipo de radiación,
a través de un término que se conoce como efectividad biológica relativa o un factor que le llaman aquí, o también llamado factor de calidad. Entonces, eso del factor de calidad va a depender de qué tipo de radiación es y se le asigna un valor. Aquí hay una tabla que está en el libro que dice para los rayos X o los rayos gamma, el factor de calidad es 1. Partículas beta 1.2, neutrones lentos 4, neutrones rápidos 10, protones también 10, partículas alfa 20. Miren, con esto, quizá aquí no está toda la información porque ahorita les explico por qué. Miren, a medida que esto aumenta, significa que esto tiene una calidad mayor. Eso no quiere decir que sea mejor, sino que más bien incluso es más efectiva, porque si se fijan en la fórmula acá, la dosis efectiva en res considera la dosis absorbida y también el tipo de radiación, o sea, se va a multiplicar por un factor. Entre más grande sea el factor, significa que la dosis efectiva fue mayor. O sea que ese material biológico recibió mayor cantidad de dosis, porque considera la energía y también dependiendo de qué fuente venía esa energía, porque lo va a multiplicar por un valor. Si viene por rayos X, lo va a multiplicar por 1. Básicamente sería el mismo valor que la dosis, pero por ejemplo, si viene por partículas alfa, sería por 20. Pero quizá esto nos da solo la impresión de que esta es mayor, esta tiene mayor daño, el alfa. No me fijé si el libro les explica de manera explícita lo siguiente. Lo que pasa que estos, en una parte del libro que está en la página 10 de ese documento, ya la deberían haber leído, el día que les dije que leyeran las primeras 10 páginas, que era teoría, nos habla del factor de penetración. Fíjense que estos rayos X o rayos gamma tienen una penetración más alta que estas partículas alfa. Entonces, estos tienen una penetración alta. Entonces, aunque tenga un factor de calidad de 1, ustedes podrían estar pensando, entonces la dosis efectiva va a ser poca. Pero lo que pasa es que eso va a penetrar bastante. Y por ejemplo, los órganos del interior del cuerpo son más sensibles. Entonces, estos rayos X y rayos gamma tienen una penetración alta. A pesar que la dosis efectiva sea baja, pero esa dosis efectiva no solo es en la piel, sino que va a llegar hasta dentro de los órganos, si no tiene ningún tipo de protección. Y, por ejemplo, las partículas alfa, ustedes podrían hacer el cálculo, encontrarían para una misma dosis, por ejemplo, un Gray de rayos X y un Ray de rayos alfa, que les daría un Ray de rayos X, sería multiplicado por 1, entonces seguiría siendo un Gray. Y de partículas alfa por 20, entonces un Gray de partículas alfa, ustedes podrían pensar, me da 1 por 20. Pero lo que es lo que pasa, que estos rayos X o rayos gamma tienen poder de penetración alto. Como les decía, pueden llegar a los, a los órganos de dentro del cuerpo que son más sensibles. Algunos órganos más sensibles que otros. Hay una tabla de cuáles órganos son más sensibles a la radiación. Y estas partículas alfa, ustedes ya vieron en los tipos de radiaciones, que son partículas grandes. Entonces, estos tienen un poder de penetración baja. Estos incluso una hoja de papel los puede tener y su piel los va a detener. Eso quiere decir que el daño en la piel va a ser alto, se pueden quemar la piel y va a ser bastante alto, pero no va a penetrar porque tiene un poder de penetración bastante bajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué les podría causar esto? Una constante exposición a partículas alfa, quizá algún tipo de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque su piel les está sirviendo como algún tipo de blindaje para que no pase. Claro, también los ojos son bastante sensibles, entonces también les podría provocar un daño en la visión, estas partículas alfa. Y los rayos X o rayos gamma sí les podrían provocar algunos daños más serios porque la penetración es más alta de ellos. Voy a buscar, si les voy a mandar una imagen, voy a buscarlo en algunas tablas. Aquí me parece que no lo vi en este libro, pero en otros libros sí he visto. Eso es para conocimiento de ustedes, qué tan sensibles son los órganos. Aparte del tipo de radiación, hay otra fórmula que también considera a dónde se está aplicando esa radiación. Entonces,
aquí nos vamos a quedar en cuanto a teoría de esto, pero esta dosis efectiva, aquí también me hablan que no es en el sistema internacional. En el sistema internacional, la dosis efectiva se mide en sieverts. Y un sievert, fíjense que la forma anterior, como lo encontramos, la dosis efectiva era la dosis en rad por EBR. El sievert sería la dosis, pero en Grace, el Grace ya está en sistema internacional por EBR. Entonces sería, para encontrarla, primero tenía que conocer la dosis en Grace y multiplicarlo por el factor de calidad. O efecto, que era el EBR, efectividad biológica relativa, también llamado factor de calidad. Entonces, dado que un Gray son 100 rad, si ustedes tuvieran acá el ciber, todavía no en unidades de, no en ciber, sino que unidades de RENS, que son las que tenemos aquí, serían un ciber equivale a 100 RENS. O sea, por cada 100 RENS que tengan van a tener un ciber. Si tuvieran solo 10 RENS, serían 0.10 ciber. También hay un valor de cuántos ciber ustedes pueden, cuánto es la dosis recomendable dentro de un nivel sano, que no les va a causar daño. Y lo que se recomienda son 20 ciber cada 4 años, como máximo. Y no pasando, bueno, 5 ciber al año sería el promedio, pero quizá un año podrían recibir 20 cada 4 años. El promedio sería 5 cada año. Pero eso no es tan como riguroso en cuanto al promedio, porque un año, por ejemplo, podrían recibir 8, el otro 2, el otro 3, el otro 4, y contando pase de 20, cada 4 años está bien. Ahorita solo les agregué las partes de fórmula del libro, entonces lean toda la teoría, porque hay más teoría en el libro. Después de esto hay algunas aplicaciones, está lo del blindaje, ¿verdad? Lo de los órganos creo que no está, pero les voy a mandar alguna foto para que lo sepan, ¿verdad? No se les va a evaluar, pero sí es importante que lo sepan. Miren, este era el ejercicio que hicimos ayer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de la teoría de esta. Antes de terminar el que hicimos ayer, porque nos faltó la parte B. Licenciado, entonces, en resumen, ¿cuál sería la diferencia entre dosis de radiación absorbida y la efectiva? La radiación absorbida no considera el tipo de fuente. Solo es cuánto va a absorber. Pero en realidad eso no le está diciendo que tanto no está considerando el tipo de fuente, qué fuente le causó, porque hay algunas fuentes que por la misma cantidad de dosis absorbida le podrían hacer más daño, porque hay un factor de calidad que me va a hacer que algunas fuentes sean más dañinas que otras, dependiendo de la fuente. Porque mira, aquí la dosis absorbida solo me dice cuánta energía le llega por kilogramo, digamos joule por kilogramo, es tanta energía, pero no me mide cuál fue la fuente. Esa fuente, entonces las distintas fuentes eh, causan daños en distinta magnitud. Entonces esta solo me considera cuánto joule por kilogramo se aportó. La dosis absorbida. Por ejemplo, un Gray, que es la unidad internacional, es un joule por kilogramo. Eso absorbió el material. Pero la dosis efectiva, aparte de cuánto absorbió, después corrige, o sea, esa corrección la hace multiplicando por un factor de calidad. Bueno, aquí donde vean, EBR también dio factor de calidad porque es más práctico que estar repitiendo efectividad biológica relativa, también llamada factor de calidad. Entonces, la dosis que llegó al material, por ejemplo, a la piel, supongan, se va a multiplicar dependiendo del tipo de fuente.
se va a multiplicar por un factor de corrección. Si es rayos X o rayos gamma, se multiplica por 1, prácticamente queda igual. Pero a medida, dependiendo, si les dan el tipo de fuente, ustedes pueden encontrar la dosis efectiva, porque pueden multiplicarlo por este valor de acá. Aquí están los números. Por ejemplo, neutrones rápidos y protones lo multiplicarían por 10. Entonces, efectiva es como qué tanto daño le va a hacer a esa área. La otra, la absorbida, la que más se usa es la efectiva, porque es la que nos interesa, porque absorbió tanto, pero no me dice de qué tipo de fuente. Entonces podría variar si le está haciendo cierto daño o incluso un mayor daño. Entonces la que más se va a utilizar en medicina es esta de efectiva. Y ustedes, por ejemplo, si después están trabajando o haciendo el internado o algo, creo que en el San Felipe y en el Emma Romero, si no me equivoco, hay para radioterapia. Entonces, ahí ustedes no les van a estar midiendo en Grace, porque en realidad lo que les interesa es la dosis efectiva, que es en Sievert. Porque ese Sievert ya hay una medida de cuánta dosis se puede recibir al año. Y las personas que trabajan en ese tipo de entornos, en la parte de detectores hay dos tipos de detectores, unos que son activos y otros que son pasivos. Los detectores activos son como los que usan en el laboratorio, que les están midiendo in situ cuánta radiación hay. Había como un sonido, ¿verdad? Entre más se repetía el sonido, ustedes están más alertas. Pero, por ejemplo, para lugares donde hay radioterapia y todo eso, que las personas que trabajan ahí ya saben, ¿verdad?, en qué lugares tienen que estar. O sea, ellos pasan por pasillos, que hay una puerta con blindaje. O las personas que están manipulando el aparato de rayos X o rayos gamma, también guardan su respectiva distancia y hay placas, por ejemplo, de plomo, que les sirven como blindaje. Entonces, estos aparatos de estar midiendo en el momento, como estos detectores activos, más bien son más útiles para ciertos casos en particulares, donde van a ser expuestos a altas dosis, o donde lugares que ellos no están seguros de cuántas dosis llega a ese lugar. Pero para personas que trabajan ahí, hay como otros detectores pasivos, que son como unas películas, parecía como al de las fotografías, ¿verdad?, analógicas, que tienen un rollo de películas, y eso va detectando la radiación y le va indicando. Ellos la andan todo el tiempo, es como un carnet. La andan en un lugar donde esté expuesto, para cuando anda por los pasillos, se acerca a esos sitios de radioterapia. Entonces, a lo largo del año, ellos siempre están usando ese mismo detector pasivo. Y al final del año, ellos van apuntando cuánta radiación tiene. Y eso lo dan en Sievert, porque es lo que nos interesa, dosis efectiva. ¿Por qué? Porque hay un valor de 20 milisieverts al año, cada 4 años, que puede recibir una persona. En promedio serían 5 al año, ¿verdad? Pero como les digo, puede ser que un año sean 8, otro 2, ahí ya van 10, y los otros 2, 5 y 5. Claro, entre menos mejor, no es que todos los años, ahorita me falta una dosis de radiación, voy a ir a completar mis 20 milisieverts. O sea, si se puede poner menos es ideal, pero eso es como lo recomendable, que de ahí no se pase, porque ya puede ser peligroso. Entonces, la dosis efectiva considera el tipo de radiación que están recibiendo. Y la otra, la dosis absorbida, solo cuánto absorbe, pero no considera de qué fuente proviene. Si de rayos gamma, rayos X, neutrones. Aquí en Honduras no hay aparatos muy avanzados, quizás solo haya rayos X y rayos gamma, desconozco. En otros países sí hay tratamientos con neutrones. Hay una como terapia por captura neutrónica, o hay más aparatos, ¿verdad?, para hacer. No solo tiene que ser tratamientos de radioterapia, a veces son estudios, algunos tipos de estudios médicos que les van a ayudar en la formación de imágenes mediante técnicas de radiación. También hay otras aplicaciones de la radiación, por ejemplo, en plantas industriales hay plantas industriales que me permiten
ionizar alimentos, plantas de ionización de alimentos. En realidad esas plantas son multipropósitos. Uno de ellos puede ser de alimentos, puede ser para exportación, porque van a matar para una baja radiación. Por ejemplo, ustedes están exportando, supongan que melones, y quieren matar la salmonela, entonces ahí se pueden meter en plantas de radiación y matan eso. Incluso en algunos hospitales de países más avanzados, hay plantas, en ese tipo de plantas también pueden poner alimentos. Eso es para personas que tienen un sistema inmune bastante bajo, que cualquier cosa les puede afectar. Entonces, los alimentos que sea comer en el día, les pueden aplicar algún tipo de radiación en dosis baja para que maten los microorganismos que le podrían afectar. O ese tipo de plantas también se usa para esterilización de material quirúrgico con radiación. Entonces, la radiación tiene bastantes aplicaciones interesantes. Y con respecto al daño biológico, el que más nos interesa es el ciber. Pero, por ejemplo, para haberles explicado el ciber, que era un ciber, que es dosis efectiva, y tenían que entender que era la dosis absorbida, porque está en su fórmula. Entonces, al final llegamos a pero hay siempre que conocer qué son las anteriores unidades de las que estamos hablando. Esta de aquí, que es en gray, es la dosis absorbida. La dosis efectiva la podrían tener en ciber o en REN, pero es más recomendable en ciber porque es una unidad del sistema internacional. Me quedan 4 minutos. Vamos a hacer Ayer ya lo habíamos hecho, pero no tengo anotado, entonces voy a hacer la parte A porque lo ocupamos para la parte B. La parte A, ¿cuál es la energía de enlace total del núcleo de carbono 2? Esto sería las partes por separado. En la parte A, yo tengo que tener a mano los datos de una tabla que había, porque el núcleo de carbono 2 se tiene. Eso lo tienen que saber, ¿verdad? Podemos usar una tabla periódica. Este numerito que me dan acá es el número total de nucleones o nuclidos, o sea, la suma de protones más neutrones. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. Ese número atómico que me indica cuántos protones tiene. Entonces, yo sé que tiene 6 protones, y esto de acá es la suma de protones y neutrones. Para saber cuántos neutrones tiene, sería este número menos el número atómico del carbono, que es 6. Sería 12 menos 6, 6. Entonces tiene 6 protones y 6 neutrones. Y como no es ningún isótopo, sino que es el propio carbono, él tiene el mismo número de protones que electrones, entonces también tiene 6 electrones. En el inciso A me piden cuál es la energía del enlace total del núcleo de carbono 12. Yo lo había hecho ayer, pero no lo tengo anotado. Entonces lo vamos a hacer de forma rápida. Pero ocupo un dato. Déjenme ver el libro porque hay una tablita que me dice, me da las unidades de masa atómica de los neutrones, electrones y protones. Yo ocupo ese valor para poder calcularlo. Dice que del neutrón 1.008665 y del protón 1.007276. 86, 85. Energía total del enlace del núcleo. Entonces hay que considerar el núcleo. ¿Qué es lo que tiene el núcleo del carbono? Dijimos, imagínense acá,
Entonces el núcleo afuera tiene 6 electrones. Y adentro voy a dibujar los neutrones en blanco, 6 neutrones. Y 6 protones. Entonces como el inciso A me pide lo del núcleo, no voy a considerar en esta parte los electrones. Para el inciso A, para el inciso B, ya vamos a ver que sí lo podemos ocupar. Entonces sería la suma de las masas de los neutrones y de los electrones. Entonces sería 6 neutrones, 6, digamos, masa de neutrones y 6 masa de protones. Eso lo tengo que sumar. Si alguien tiene el libro a mano, sería mejor que me dicte para avanzar más rápido. 1 punto, ¿qué valor tenía este? La masa del neutrón, 0,0, 86 y algo me parece. Y el otro sería 1,00. El neutrón 8665, 8665. Y este 7276 unidades de masa atómica. Bueno, multiplican esos dos valores y los suman. Voy a hacer ya la suma de los dos, de este por este más este por este. Entonces, el inciso A, la respuesta sería, multiplican eso y lo suman. Me da 12,0956. 12,0956. $56,46 unidades de masa atómica. Esto es del inciso A. Ahora el inciso B. ¿Cuál es su energía de enlace promedio por nucleón? Entonces, para hacer eso, la energía de enlace promedio, tienen que encontrar el defecto de masa. ¿Qué es el defecto de masa? La suma de las partes individuales de los elementos que conforman el carbono menos la masa del carbono. Eso está en una tabla. Esa tabla ya vi que está en el libro, una que les dije ayer. En el libro que tenemos al final, en el apéndice está. En la parte donde dice el núcleo del átomo, ahí no está, sino que es en el libro que tienen que buscarlo. Entonces primero voy a encontrar las partes individuales. Básicamente sería esto que ya tenemos, más 6 electrones, porque en el inciso A yo no había sumado los electrones. Entonces eso que ya tenemos, ese valor, porque ese valor me incluye las partes del núcleo, sería el inciso B, 12,095646. Estas serían las partes individuales que estoy encontrando todavía. Más 6 y el valor que me den los electrones. Déjenme buscar ese dato. Ese es un número bastante pequeño, eso no me va a cambiar mucho ese valor, porque los electrones tienen una masa bien pequeña. 0. En unidad de masa atómica es 5,48 por 10 a la menos 4. 5,486 por 10 a la menos 4.
Entonces esta suma me da 12.09. Miren, voy a dejar 6 cifras después del punto decimal 34. Entonces, esta es la suma de las partes individuales de este átomo. Para ustedes pueden encontrar la energía promedio por nucleón. Tienen que hacer, primero encontrar la energía de enlace. Y la energía de enlace es la suma de las partes individuales menos la masa del átomo. Y la masa del átomo, ahorita se la pongo en el libro. Ya les voy a decir, no quiero dejar de compartir pantalla, pero si ustedes tienen su libro ahí, ábranlo y les voy a decir en qué página está eso para que después lo puedan ver, buscar. Está en la página del PDF 852. Y del carbono 12, fíjense que esa en realidad es fácil. Esas son 12, exacto, 12 unidades de masa atómica. En realidad, la definición de unidad de masa atómica se tomó del carbono. Es una unidad de masa atómica, una doceava parte de la masa del carbono. Entonces, por eso el carbono tiene 12 unidades de masa atómica. Entonces, después, acá yo digo que masa del carbono, o sea, masa experimental, es 12, eso lo buscan en la tabla. Entonces, si la masa experimental es 12, ustedes después pueden encontrar el defecto de masa. ¿Cómo? Restando esas dos. Entonces, después encontramos el defecto de masa. Sería este de aquí menos este otro. Las partes individuales menos ya el átomo tomado en completo. Sería 12.098934 menos 12. Unidades de masa atómica. Este es el defecto de masa. Después, este defecto de masa nosotros lo podemos convertir al equivalente en energía, que ya les di un factor de conversión, multiplicarlo por 931.5. Entonces, convirtiendo ese valor a su equivalente en energía, a esa masa le corresponde una energía. Entonces sería 0.0, a ese color casi no se mira, 989.34 por 931.5 megaelectronvoltios sobre U. La U se cancela y me queda 92.157. 17021 megaelectronvoltios. Eso es el total de la energía. Después hay una fórmula para la energía por nucleón, que sería el total de la energía dividido entre el número de nucleones. Era esta fórmula. Este es el paso final. Ya la energía por nucleón sería E sub B, que es la energía de enlace, dividida entre el número de nucleones. ¿Cuántos nucleones tiene ese carbono 12? Pues 12, ¿verdad? 12, 6 protones y 6, y 6 neutrones. Entonces tiene 12. Entonces la energía por nucleón sería ese valor entre 12. 7 puntos.
6798, dejémoslo ahí. Megaelectronvoltios. Entonces, por cada uno de esos nucleones había que agregar esta cantidad de energía para separar ese núcleo. En total, habría que agregar 92.15 megaelectronvoltios para separar el núcleo del carbono. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Buenos días, licenciado. Yo tengo una duda. Fíjese que ahorita me estaba fijando en las respuestas del libro, las que Sí. salen al final, y en el inciso A sale que la respuesta es 92.2 megaelectronvoltios. Entonces, no sé, me confunde el inciso A. ¿Cuánto le sale? Sale que es 92.2 megaelectronvoltios. Esa es la que nos dan el inciso B. Sí, entonces el inciso A, esa sería la respuesta, la que tiene usted, no esta que sale acá. No, fíjate que sí tiene razón usted. Fíjese que esa que yo la tomé como inciso A, yo la había entendido como energía del núcleo, no energía de enlace del núcleo. Entonces por eso solo había sumado las partes del núcleo. Pero esto solo es la masa del núcleo, entonces ahorita voy a borrar eso. Esta no es la A. No me deja borrarlo, pero... ¿Se acuerda que para esto habíamos hecho algunos pasos, verdad? Entonces la energía total de enlace del núcleo, la respuesta a la A es esta. Más bien el inciso A es bastante largo, ya me fijé, porque esta es la energía total. Lo que les dije ahorita, ¿verdad? Para separar todo el núcleo hay que agregar esta. Y después, energía de enlace promedio por nucleón. Esto de acá es la B, porque se divide la energía total entre el número de nucleones, que son 12. Entonces 92.15 entre 12, y me da este valor. Y esta es la B. Esta es la B y esta es la A. ¿Por qué esta es la A? Porque si ese es, me había confundido en algo. Dice energía de enlace total. ¿Cuál es esa fórmula? En el libro me aparece como EB, que era, yo no la hice así, ahorita les explico por qué. Delta de masa por C cuadrado. Yo les dije, les di un factor de conversión. Cuando ustedes el delta de masa no lo tengan en kilogramos, porque no va a poder multiplicar las unidades de masa atómica, cuando el defecto de masa ustedes lo tengan en unidades de masa atómica, multipliquen ese valor por 931.5 megaelectronvoltios, que fue lo que hice. Entonces, ya habiendo encontrado el defecto de masa, que es la parte por separado, menos la masa experimental, que eso está en la página 958 del libro, eso en examen se les va a dar ese valor. Si no se les da, yo voy a llevar la computadora porque ahí tengo el libro y se lo voy a apuntar en la pizarra. Por ejemplo, si les dan cuánto es la masa experimental del hierro, por ejemplo, que puede ser diferente de 12. Entonces, encontramos las partes individuales, que serían los protones y neutrones que están incluidos aquí. Este lo había hecho por separado, pero lo podrían haber hecho en solo. Más la parte de los electrones, me dio este valor. Menos la masa experimental que está en la tabla, ese es el defecto de masa. Entonces, esta es la fórmula para energía de enlace total, ¿verdad? Que está en el libro. Pero esto es si el defecto de masa ustedes lo tuvieran en kilogramos. Si lo tienen, el defecto de masa, si lo tienen acá en unidades de masa atómica, simplemente multiplican por 931.5 y ahí me da este valor. 92.15, 7. ¿Entendió la consulta que hizo? La respuesta que le di. Sí, sí, muchas gracias. Sí, está bueno que me haya preguntado porque si no, esta no era la parte necesaria, sino que era un paso, más bien. Miren, mañana tienen prueba y la prueba está a las 9:15 y dura 40 minutos. Mañana nos podemos reunir en la tarde, como a las 4.
a las 4 o a las 5, no sé a qué horas pueden la mayoría, para hacer ejercicios de practicar, porque ya hablamos todos los temas, ya que el examen es el viernes, mañana es miércoles. Y el jueves sí a las 9 de la mañana, porque a esa hora sí sé que todos pueden, porque a esa hora tiene matriculada la clase. Entonces, hacen mañana, la prueba mañana a las 9 y nos podemos reunir a las 4 solo a hacer ejercicios. Si tienen consultas de teoría, también me las hacen y les respondo. Pero lo principal que vamos a estar haciendo son ejercicios. Lo ideal es que ustedes estén practicando y me digan cuáles quieren que les haga. Entonces, así voy respondiendo sus dudas en cuanto a los ejercicios o las partes prácticas.